Hoy te traemos una historia que sin duda tocará las fibras más sensibles de tu corazón. Es una historia de valentía, amor incondicional y sacrificio que involucra a un perro que, a pesar de las adversidades, estuvo dispuesto a dar su vida por aquellos a los que amaba. La tormenta había comenzado a azotar la pequeña ciudad de Río de los Valles aquella noche, como si el cielo decidiera liberar todo su furor. Los truenos retumbaban como un tambor de guerra y la lluvia caía con fuerza, como si el mundo entero estuviera llorando junto con nosotros. Sin embargo, entre tanto caos, hubo algo que pocos pudieron notar, algo tan grande y tan profundo que solo los más sensibles podían percibir. En medio de esa tormenta, en una casa donde la familia Rodríguez se refugiaba, algo muy especial estaba ocurriendo. Quizás, como muchos de nosotros, te has preguntado alguna vez qué tan profundo puede llegar el vínculo entre un animal y un ser humano. ¿Qué harías si en medio de una tormenta escucharas a tu hijo decir que alguien está en peligro sin saber exactamente cómo lo sabe? ¿Cómo explicas esa conexión entre un niño y un perro, entre un bebé y un ser que no es de su especie, pero que de alguna forma lo entiende como si fuera parte de su alma? La historia de hoy empieza justo ahí, en ese momento exacto donde un niño con solo 5 años sintió que algo no estaba bien. Algo o alguien lo estaba llamando desde la oscuridad. Y era un perro, un pastor alemán llamado Bobby, quien estaba atrapado bajo un tronco de árbol caído, luchando por su vida. La noche había caído sobre Río de los Valles con una oscuridad espesa, como si el cielo se hubiera cubierto de una manta de miedo. En la casa de los Rodríguez todo parecía estar en calma, pero solo por fuera. La tormenta estaba comenzando a hacer de las suyas, y las primeras gotas de lluvia empezaban a golpear los vidrios de las ventanas con la fuerza de un ejército descontrolado. La familia se encontraba refugiada en el baño, el único lugar de la casa que no tenía ventanas y donde pensaban estar a salvo de la furia que el cielo desataría. Juan Rodríguez, el padre, abrazaba a su esposa Emma con fuerza, tratando de darle consuelo, mientras el viento aullaba fuera de la casa, como si fuera un animal salvaje queriendo entrar. Sus ojos se cruzaron, y aunque ambos intentaban mantenerse tranquilos, no podían evitar sentirse pequeños ante la magnitud de la tormenta. Noé, su hijo de solo 5 años, se encontraba en el suelo, sentado con las piernas cruzadas, mirando por la ventana con una calma que contrastaba con la tensión en el aire. El niño no parecía asustado, ni tan siquiera incomodado. En su rostro había una expresión seria, como si algo más allá de la tormenta estuviera captando toda su atención. Emma, con su voz temblorosa, miró a su hijo y preguntó: ¿Estás bien, cariño? Noé no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la ventana, su rostro imperturbable, como si estuviera viendo algo más allá de las paredes de la casa, más allá de la tormenta. El niño había mostrado desde siempre una sensibilidad especial hacia los animales, un instinto que sorprendía incluso a sus padres. Parecía entenderlos de una manera profunda, como si pudiera escuchar sus pensamientos, y a menudo hablaba de ellos como si compartiera con ellos algo más que una simple compañía. «Lo siento, mamá», dijo de repente Noé, su voz suave pero clara. «Alguien está atrapado». Emma se estremeció al oírlo, un escalofrío recorriéndole la espalda. «Noé, cariño, es solo el viento», dijo, intentando darle seguridad, pero en el fondo algo en sus palabras no convenció a Juan. «No, mamá», insistió el niño levantando la cabeza y señalando hacia el bosque. «Es un perro, está atrapado, está asustado». Emma miró a Juan, que frunció el ceño, confundido y preocupado. «Noé, cariño, ¿de qué estás hablando?», preguntó, pero en su voz había algo de duda, algo que nunca antes había sentido. Noé, con una calma que desconcertaba, seguía mirando hacia el oscuro bosque, sus ojos fijos, como si estuviera viendo a través de la lluvia y el viento. La tormenta se intensificó de repente,
Un trueno retumbó con tal fuerza que la casa tembló, y el viento aulló como si el mismo cielo quisiera tragarse todo. Fue entonces cuando el silencio que se había instalado en la casa se rompió con un estrépito ensordecedor. Un árbol se había caído en el bosque cercano, y su crujido se oyó claramente en el interior de la casa. La tormenta había sido tan violenta que el sonido del árbol cayendo parecía provenir de otro mundo, más allá de lo natural. Emma dio un respingo y apretó a Noé contra ella, mientras que Juan, con el corazón acelerado, se levantó rápidamente. «Eso no ha sido normal», dijo, su voz llena de alarma. «Voy a ver qué pasa afuera». Mientras salía al patio, Emma miraba a Noé, que aún no dejaba de mirar por la ventana. Algo en su hijo la inquietaba profundamente, una sensación que no podía explicar. De repente, Noé rompió el silencio. «Es él. El perro está atrapado bajo el árbol». La voz de Noé era tan firme, tan segura, que Emma sintió un nudo en el estómago. El niño nunca había hablado de esa manera, como si realmente supiera lo que estaba sucediendo. Juan regresó rápidamente, con el rostro pálido y el sudor recorriéndole la frente. El árbol cayó sobre el bosque cerca de la casa. «Hay algo allí, seguro». «Noé, ¿de qué estás hablando?», preguntó con voz urgente. Sin pensarlo, Noé corrió hacia la puerta, como si estuviera guiado por algo que solo él podía ver. «Bobby», gritó, sin duda alguna, como si hubiera reconocido la presencia del perro en su corazón. «Bobby está atrapado. Tenemos que ayudarlo». Emma y Juan lo miraron, completamente confundidos, pero sabían que algo importante estaba sucediendo, algo que escapaba de su comprensión. Sin pensarlo más, Juan tomó la decisión de seguir a Noé. «Vamos, Emma, tenemos que ir. Noé sabe algo. Vamos ahora». La familia Rodríguez salió apresuradamente de la casa, enfrentándose a la furia de la tormenta. El viento golpeaba sus rostros, las gotas de lluvia eran tan intensas que les dificultaban ver más allá de unos pocos metros. Noé corría al frente, con determinación, sin importarle el viento ni la lluvia, como si estuviera siguiendo una llamada más allá de lo visible. Poco después llegaron al borde del bosque, donde el tronco del árbol caído bloqueaba el camino, cubriendo el lugar donde Bobby, el perro, había quedado atrapado. Al acercarse, pudieron ver la sombra de Bobby, inmóvil, atrapado bajo el peso del árbol, su respiración débil, casi imperceptible. El corazón de Juan se detuvo por un momento al ver la escena. «Noé», dijo con voz entrecortada, «¿cómo sabes que está allí? ¿Cómo lo supiste?». Noé no respondió de inmediato. Se arrodilló junto a Bobby y con sus pequeñas manos tocó suavemente al perro. «Lo escuché», dijo finalmente. «Bobby me llamó. Él necesitaba ayuda. Yo lo escuché en mi cabeza». Emma, con el rostro lleno de lágrimas, abrazó a su hijo. «¿Lo escuchaste, Noé? ¿Realmente lo escuchaste?». El niño asintió con la cabeza, y fue entonces cuando todos entendieron que había algo mucho más profundo en este niño y su conexión con los animales. Algo inexplicable. Algo que no podían comprender, pero que sabían era real. Mientras tanto, el tiempo se estaba agotando. Bobby, a pesar de su debilidad, luchaba por mantenerse con vida, pero su respiración se volvía cada vez más lenta. La situación era desesperante. Sin embargo, Noé, con su inocencia y su valentía, se mantenía firme junto a Bobby, dispuesto a hacer todo lo posible por salvar a su amigo. La lluvia caía sin cesar, haciendo que el terreno se volviera cada vez más resbaladizo y peligroso. El aire estaba cargado de electricidad, y el sonido de la tormenta retumbaba como si el cielo mismo estuviera colapsando. Noé, con su pequeña figura, se mantenía al lado de Bobby, intentando consolar al perro herido, a pesar de la terrible situación en la que se encontraban. Bobby, el perro de rescate, había sido un héroe incansable durante su vida. Había salvado tantas vidas que la idea de verlo atrapado, sufriendo, era demasiado para soportar. Noé se agachó junto a él, acariciando suavemente su pelaje mojado.
No te preocupes, Bobby, murmuró, con la voz llena de una ternura inusitada. Te voy a sacar de aquí. Solo quédate tranquilo, por favor. El perro lo miró con sus ojos dorados, brillantes, a pesar de la oscuridad de la noche, y por un momento, Noé sintió que una conexión más profunda se establecía entre ellos, como si pudieran comprenderse sin palabras. Bobby movió lentamente su cola, un pequeño gesto que parecía un intento de consuelo para el niño. Sin embargo, el tronco del árbol que lo aplastaba era pesado, inmenso, y Noé no tenía la fuerza para moverlo por sí mismo. Lo intentó una y otra vez, empujando con todas sus fuerzas, pero el árbol no se movió ni un centímetro. La situación era desesperante y la tormenta no parecía dar tregua. El niño, que en su inocencia creía que todo se podía solucionar con un poco de esfuerzo y determinación, comenzó a llorar, sus lágrimas mezclándose con la lluvia que caía sin cesar. «¡Ayúdame, por favor!», gritó, con la voz quebrada, mirando a su alrededor como si esperara que alguien apareciera en ese momento. Pero la oscuridad del bosque y la fuerza de la tormenta los envolvían por completo. Emma y Juan, que estaban al margen, observaban la escena, paralizados por el miedo y la impotencia. No sabían qué hacer, y la ansiedad de no poder hacer nada para salvar a Bobby los estaba consumiendo. De repente, algo extraordinario sucedió. Bobby, el perro que había dedicado su vida a salvar a otros, estaba dando su último esfuerzo. Aunque estaba gravemente herido, Bobby intentó moverse una vez más, como si supiera que su misión aún no había terminado. Con un suspiro de dolor, comenzó a mover las patas delanteras, empujando lentamente el tronco, como si quisiera liberarse de la carga que lo había aplastado. Noé se acercó aún más, colocándose a su lado, sin miedo, sin pensarlo dos veces. Su pequeña mano tocó suavemente la pata de Bobby, como si intentara darle fuerza, y dijo con toda la serenidad que un niño de 5 años podría tener: «Te voy a sacar de aquí, Bobby. Confía en mí». Con una determinación inquebrantable, Noé intentó nuevamente mover el tronco, pero era demasiado pesado para él. Sin embargo, lo que ocurrió en ese momento fue algo que nadie esperaba. Bobby, con una última explosión de energía, empujó el tronco con toda su fuerza, como si el amor y la lealtad hacia Noé lo impulsaran más allá de sus propios límites. El perro, con los ojos llenos de dolor y valentía, había tomado la decisión de darlo todo por el niño al que había servido como protector. En ese último esfuerzo, Bobby logró mover un poco el tronco, pero su cuerpo ya no soportaba más. El perro dejó escapar un último suspiro y su cuerpo se desplomó, agotado. «¡No! ¡No! ¡Bobby!», exclamó Noé, horrorizado, mientras se inclinaba sobre su amigo buscando algún signo de vida. La lluvia seguía cayendo con fuerza y el viento soplaba como un lamento, pero en ese momento todo se detuvo. El tiempo pareció detenerse, como si la misma naturaleza estuviera rindiendo homenaje a la valentía de ese perro que había dado su vida por salvar a otro ser. Juan y Emma llegaron corriendo, pero ya era tarde. Al ver a Bobby y a Noé en el suelo, la verdad se les clavó como una daga en el corazón. «Está muerto», susurró Juan, sin poder creer lo que veía. Emma, con el rostro cubierto de lágrimas, se agachó junto a su hijo, abrazándolo con fuerza. «Lo siento, hijo», dijo entre sollozos. «Lo siento mucho». Noé no dejaba de mirar a Bobby, sin poder entender completamente lo que había ocurrido, pero algo en su mirada reflejaba una madurez y una comprensión que ningún niño debería tener que experimentar. Con una calma inusual, Noé susurró: «Él me dijo que era su última misión. Él me dijo que salvaría a alguien más». La familia Rodríguez quedó allí, en medio de la tormenta, rodeada por la oscuridad y el dolor, con la figura inmóvil de Bobby a sus pies. Nadie pudo hacer nada más. El sacrificio de Bobby había sido el último acto de valentía de un perro que había dado todo por aquellos que amaba,
y aunque su cuerpo ya no estaba, su espíritu seguía vivo en las lágrimas de Noé y en los corazones de todos los que lo conocieron. La lluvia cesó poco a poco, pero el dolor en el aire no desapareció. Bobby había partido, pero había dejado una huella imborrable en la vida de Noé, su familia y en todos los que lo conocieron. La historia de Bobby no terminaba con su muerte, sino que continuaba a través del legado de valentía, amor y sacrificio que había dejado. El perro había mostrado lo que realmente significaba ser un héroe y había enseñado a todos que, a veces, el mayor acto de valentía es dar la vida por otro ser sin esperar nada a cambio. La tormenta había cesado, pero la tristeza permanecía en el aire como una capa invisible. Los rayos de luna comenzaban a filtrarse a través de las nubes dispersas, iluminando el escenario de la tragedia. Noé abrazado a su amigo, Bobby, mientras la lluvia se transformaba en una leve llovizna que caía sobre ellos. Emma y Juan observaban en silencio, incapaces de encontrar consuelo en medio de tanto dolor. El árbol que había caído sobre el perro seguía allí, inmenso e imponente, como una marca de lo que había ocurrido. Nadie se atrevió a moverlo. Era como si el mundo entero hubiera detenido su marcha para rendir homenaje al sacrificio de Bobby. Noé no se levantó. Permaneció junto al perro, su pequeño rostro reflejando la tristeza más profunda que un niño tan joven podría sentir. Sus padres, con los ojos llenos de lágrimas, se acercaron lentamente, pero algo en la postura de Noé los detenía. No era una postura de desesperación. Al contrario, había en él una calma extraña, como si estuviera esperando algo más, como si estuviera entendiendo algo que ninguno de ellos podía comprender. «Vamos, hijo», dijo Emma con voz temblorosa. «Es hora de regresar a casa». Pero Noé no la escuchaba. Estaba completamente enfocado en Bobby, acariciando su pelaje mojado, como si aún estuviera vivo, como si todavía hubiera algo que pudieran hacer para salvarlo. Sus pequeñas manos tocaban suavemente el cuerpo sin vida del perro en un intento de reconectarse con él, de encontrar alguna señal de que todo esto había sido solo un mal sueño. «Noé», repitió Juan, acercándose más, pero la voz de su hijo interrumpió cualquier intento de consuelo. «Bobby me habló, papá», dijo Noé, con la voz apenas audible, pero llena de una firmeza que sorprendió a sus padres. «Me dijo que no estaba asustado. Me dijo que había cumplido su misión». Juan y Emma se miraron, sus corazones llenos de asombro y tristeza. No entendían lo que estaba pasando, pero veían la intensidad en los ojos de su hijo, unos ojos que parecían haber cambiado por completo. La tormenta había sido un testigo mudo de ese momento tan extraordinario. Un niño de 5 años hablando con un perro muerto, como si esa conexión fuera algo natural, como si, de alguna manera, Bobby no hubiera partido completamente, sino que dejaba una parte de sí mismo en Noé. «Noé, hijo, ¿cómo puedes saber todo eso?», preguntó Emma con voz suave, como si temiera que cualquier palabra pudiera romper el delicado equilibrio de esa calma. «Él me lo mostró», respondió Noé, sin apartar la vista de Bobby. «Me mostró todo lo que hizo para salvarnos, y ahora está descansando porque hizo su trabajo». La tristeza en su rostro se mezclaba con una serenidad inusitada para un niño tan pequeño. «Bobby sabía que iba a morir, mamá, pero lo hizo por mí, lo hizo por ustedes, lo hizo por todos». El silencio que siguió fue profundo, más pesado que cualquier palabra que pudieran haber pronunciado. La vida de Noé, a pesar de su corta edad, había cambiado para siempre. Había visto algo que no podían explicar. Había experimentado algo más allá de la comprensión humana. Un niño de 5 años y un perro, unidos por un lazo invisible pero eterno, un vínculo que trasciende la muerte y el tiempo. «Es un milagro, mamá», murmuró Noé, y por un momento sus palabras parecían resonar en el aire. «Bobby me eligió, y yo le prometí que lo salvaría, pero él me dijo que su misión ya había terminado». Emma, con el corazón roto, no podía evitar abrazar a su hijo.
Lo sé, hijo, lo sé, dijo, tratando de consolarlo, pero también ella se sentía devastada por la magnitud de todo lo que acababan de presenciar. Juan, por su parte, se agachó junto a ellos, con la mirada perdida en el cuerpo sin vida de Bobby. No sabía qué hacer ni qué decir. Todo lo que había conocido hasta ese momento, toda su lógica, toda su vida, parecía haber quedado atrás en esa tormenta. ¿Cómo era posible que su hijo tuviera esa conexión con un animal de una manera tan profunda? Y más aún, ¿cómo explicar que un perro había dado su vida por salvar a su hijo, por salvar a una familia, como si fuera su misión en la vida? La conexión de Noé con Bobby era algo que nadie podría entender, pero era tan real como la lluvia que ahora se detenía. Era un vínculo inexplicable, una conexión tan profunda que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. En ese momento, Noé no solo había perdido a un amigo, a un protector, sino que también había ganado algo mucho más valioso: el entendimiento de lo que significa realmente amar y sacrificarse por el otro. A medida que los minutos pasaban, el aire se volvía más tranquilo, como si la naturaleza misma estuviera recogiendo sus piezas, como si también ella aceptara el sacrificio de Bobby. Noé, aún abrazado a su madre, miraba a su amigo con una mezcla de dolor y agradecimiento. Bobby había dado su vida para protegerlos, y aunque su cuerpo ya no estaba allí, su espíritu seguiría con ellos para siempre. «Vamos a llevarlo a casa», dijo Juan finalmente, con voz firme, pero temblorosa. «Tenemos que darle un lugar digno, un lugar donde podamos recordarlo». Noé asintió sin decir una palabra más. Estaba en paz, de alguna manera. Bobby ya no sufría, y él sabía que su amigo siempre estaría con él, en su corazón, guiándolo a través de los momentos más oscuros de su vida. La familia Rodríguez, unida por el dolor y la gratitud, comenzó a caminar de vuelta hacia su casa, con el corazón aún pesado, pero con la certeza de que, aunque Bobby ya no estaba, su legado de amor, valentía y sacrificio viviría por siempre en ellos. La familia Rodríguez regresó lentamente a su hogar, envuelta en una atmósfera de silencio pesado. La tormenta ya había desaparecido, pero la calma que se había instaurado en la pequeña ciudad no era una calma común, sino una mezcla de reflexión y duelo. El cielo, despejado y sereno, reflejaba lo que sentían en sus corazones: una ausencia, la ausencia de Bobby, y la sensación inconfundible de que algo había cambiado para siempre en sus vidas. En los ojos de Noé había una intensidad que ninguno de los padres podría haber imaginado. Algo había despertado en él esa noche, algo que trascendía la vida común de un niño de 5 años. Emma y Juan caminaban uno junto al otro, pero sus miradas se cruzaban a menudo, llenas de preguntas sin respuestas. No podían comprender la magnitud de lo que había ocurrido, de la conexión inexplicable entre su hijo y un perro. Pero algo dentro de ellos les decía que Noé no solo había perdido a su amigo, sino que había ganado una comprensión más profunda del mundo, de los seres que lo habitan y de lo que realmente significa el sacrificio. Al llegar a casa, la familia se dirigió al pequeño jardín trasero, donde decidieron hacer un pequeño altar improvisado para Bobby. Noé, sin decir una palabra, se agachó junto a la tierra húmeda, buscando el lugar adecuado para enterrar a su amigo. Mientras tanto, Emma y Juan se encargaron de poner una pequeña placa de madera con el nombre de Bobby, que aunque ya no estaba allí, permanecería en el corazón de todos. Noé nunca apartó la vista de la tierra. Al contrario, estaba más concentrado que nunca. A sus padres les extrañaba la calma con la que su hijo actuaba en ese momento tan doloroso. El niño había mostrado siempre una profunda conexión con los animales, pero esta experiencia había marcado un antes y un después en su vida. No era solo la conexión de un niño con su mascota, sino algo mucho más grande, más misterioso. A lo largo de los años, los padres de Noé habían notado algo peculiar en él. Desde muy pequeño, Noé había tenido una relación especial con los animales.
No solo los entendía, sino que parecía captar algo que los demás no podían ver. Cuando apenas tenía 3 años, había encontrado a un gato perdido en el sótano de la escuela, un lugar que nadie había notado. El pequeño había mirado a su alrededor, había señalado el rincón donde el gato se escondía y decía con la misma firmeza con la que hablaba ahora: «Está aquí, mamá, está asustado». Emma pensó en todas esas veces que los animales se acercaban a Noé sin razón aparente. Los perros de los vecinos, incluso los más reservados, lo seguían con la mirada, como si él tuviera una magia que los atrajera. Los pájaros, cuando él estaba cerca, se quedaban quietos, mirándolo, como si estuvieran esperando que les dijera algo. A menudo, Emma y Juan se miraban con una mezcla de desconcierto y fascinación. Sabían que Noé tenía un don, algo más allá de lo que cualquier niño de su edad podía comprender. Esa noche, mientras Noé ayudaba a enterrar a Bobby, sus padres se dieron cuenta de que la conexión de su hijo con los animales iba más allá de una simple afinidad. Noé parecía saber lo que cada uno de esos seres necesitaba, como si pudiera escuchar lo que sentían. Y al parecer, Bobby no solo había sido un compañero para Noé, sino un guía, un protector, alguien que le había mostrado un camino que solo ellos dos comprendían. Después de que el pequeño altar fue terminado, Noé se sentó junto a él, mirando con atención a la tierra recién cubierta. Sus padres lo observaron en silencio, sin atreverse a interrumpirlo. El niño, con sus manos juntas en su regazo, susurró algo como si estuviera conversando con alguien invisible. Luego levantó la cabeza, mirando a su madre y a su padre con ojos que reflejaban una sabiduría que parecía no corresponder a su corta edad. «Bobby me dijo que hay otros como él», comenzó Noé, su voz suave pero segura. «Él me mostró que no solo los humanos pueden salvar vidas, los animales también pueden hacerlo, y a veces ellos lo hacen sin que nadie lo sepa». Emma y Juan se miraron sorprendidos, como si sus corazones latieran al unísono con la revelación de su hijo. No sabían qué pensar. ¿Cómo podía Noé saber todo eso? ¿Cómo podía entender a los animales de esa manera tan profunda? Las palabras de Noé resonaban en el aire como una respuesta que no estaban preparados para recibir. El sacrificio de Bobby, su amor y valentía, eran ahora parte de un entendimiento más grande, algo que el niño había absorbido de manera natural. «Noé, ¿estás diciendo que quieres hacer lo mismo que Bobby?», preguntó Juan, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Noé asintió con firmeza, su mirada iluminada por una determinación que nunca antes había mostrado. «Sí, papá, quiero ayudar a los animales, quiero ser como Bobby. Él me mostró que todo ser tiene un propósito. Los perros, los gatos, los pájaros, todos tienen algo importante que hacer, y yo quiero ayudarles». Emma sintió una mezcla de tristeza y orgullo. Por un lado, sabía que su hijo tenía un corazón excepcional, lleno de amor y empatía por todas las criaturas. Pero, por otro lado, sentía un miedo inexplicable. ¿Qué implicaría para Noé seguir este camino? ¿Qué significaba para él ese vínculo que parecía tener con los animales? La noche avanzaba y la familia Rodríguez se acomodó en su casa, ahora llena de una paz tranquila, aunque profunda. Noé no dejó de hablar sobre lo que había sentido esa noche. Hablaba con la seguridad de alguien que había entendido el propósito de su vida, aunque tan solo tuviera 5 años. Sus palabras seguían flotando en el aire, llenas de una sabiduría que desbordaba su corta edad y que, a partir de ese momento, marcarían el curso de su vida y de su familia. Era como si, al perder a Bobby, Noé hubiera encontrado su verdadero propósito, y lo que había comenzado como un simple rescate, ahora se transformaba en una misión mucho mayor. No solo salvar vidas humanas, sino también conectar con los seres que no podían pedir ayuda con palabras, pero que, de alguna manera, hablaban a través de sus ojos.
Noé lo sabía, él podía escuchar ese mensaje y no lo dejaría ir. Los días siguientes a la muerte de Bobby fueron de una calma inquietante. La familia Rodríguez intentaba retomar su rutina, pero algo en el aire había cambiado. Noé, aunque seguía siendo el mismo niño cariñoso y juguetón, estaba diferente. Su mirada había adquirido una intensidad que no era propia de su corta edad. En sus ojos brillaba algo profundo, como si hubiera visto un mundo que los adultos no podían entender. Y, sobre todo, había algo en su forma de hablar que les helaba el corazón. Ya no era solo un niño que hablaba con los animales. Ahora parecía que tenía una conexión casi mística con ellos, algo que iba más allá de cualquier explicación lógica. Una tarde, mientras Emma preparaba la cena, Noé se acercó con una expresión grave en su rostro. Sus padres, que trataban de seguir adelante con sus vidas, se dieron cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. El niño se había alejado de su habitación y se encontraba en el pasillo, mirando hacia la ventana como si viera algo más allá de la lluvia que comenzaba a caer nuevamente. «Mamá, papá», comenzó Noé con voz firme, aunque baja. «Hay algo pasando en el bosque. Un animal necesita ayuda. Está atrapado». Emma y Juan intercambiaron una mirada preocupada. Sabían que Noé había tenido esta clase de premoniciones antes, pero las circunstancias actuales eran diferentes. No solo era un niño pequeño con una afinidad especial por los animales. Ahora parecía tener una conexión directa con ellos, como si pudiera sentir sus emociones, como si, de alguna manera, estuviera escuchando lo que ellos no podían oír. «Cariño», dijo Emma, intentando calmarlo mientras ponía su mano sobre su hombro. «¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No es seguro ir al bosque en esta tormenta. Noé, lo que dices es importante, pero no podemos salir en medio de una tormenta como esta», agregó Juan, con un tono más firme, preocupado por la seguridad de su hijo. «Lo que sea que esté pasando, podemos esperar hasta mañana para ver si podemos ayudar. Sabes que no podemos arriesgarnos, especialmente después de lo que pasó con Bobby». Pero Noé no parecía dispuesto a escuchar. Sus ojos, normalmente llenos de inocencia y alegría, ahora estaban llenos de una determinación que no dejaba lugar a dudas. Él sabía que algo debía hacerse y no podía esperar. «Está asustado, papá. No puede moverse. Si no lo ayudamos ahora, no vivirá. Bobby me dijo que es nuestra responsabilidad». Emma y Juan se quedaron en silencio, incapaces de comprender del todo lo que Noé acababa de decir. El nombre de Bobby, que ya se había convertido en una especie de leyenda en su hogar, seguía presente en cada rincón de la casa. A pesar del dolor de su pérdida, el perro había dejado un legado en Noé, algo que trascendía la vida misma. Bobby había sido su maestro, su guía, y al parecer el niño había tomado ese rol, sin dudarlo, como si él también tuviera algo que enseñar. Es como si el mismo Bobby estuviera guiándote», murmuró Emma, más para sí misma que para Noé. La idea de que su hijo pudiera estar siendo guiado por la memoria de un perro muerto era demasiado para procesar, pero no podía negar la intensidad con la que Noé hablaba. Juan, sintiendo la tensión creciente en el aire, tomó una decisión. «Está bien, Noé», dijo a pesar de su preocupación. «Vamos a ver qué podemos hacer, pero te prometo que lo haremos juntos y de la manera más segura posible. No quiero que te pongas en peligro». Emma miró a Juan, desconcertada, pero vio la determinación en sus ojos. Ella también sabía que Noé no se iba a detener. Era como si su hijo tuviera una misión mucho mayor que cualquier padre podría comprender. «Pero Juan, ¿cómo vamos a encontrarlo en medio de todo esto?», preguntó Emma casi sin aliento. «No podemos confiar en algo tan extraño». «Vamos a confiar en Noé», respondió Juan, mirando a su hijo con una mezcla de orgullo y miedo. «Parece saber cosas que no podemos entender, pero por alguna razón él sabe lo que está haciendo. Así que,
Con un sentimiento de incertidumbre y miedo en sus corazones, la familia Rodríguez se preparó para salir al bosque, una vez más enfrentándose a lo que parecía una misión que solo Noé comprendía completamente. El niño, siempre tan seguro de sí mismo, ya había tomado el liderazgo de la situación. Con su mochila al hombro y la firmeza de alguien mucho mayor, Noé estaba listo para salir a enfrentar lo que se encontrara. Sin embargo, había algo en su rostro que inquietaba a sus padres. No era miedo lo que veía en sus ojos, era la certeza de que estaba haciendo lo correcto, y eso era aún más aterrador. El camino hacia el bosque estaba empapado, resbaladizo, y el viento seguía soplando con fuerza, como si la naturaleza misma estuviera tratando de detenerlos. Emma apretó los dientes y con un nudo en la garganta siguió a su hijo. Juan estaba a su lado, siempre vigilante, pero sabiendo que lo que decidiera Noé sería lo que debería hacerse. A medida que se adentraban en el bosque, las palabras de Noé seguían resonando en sus mentes. Bobby me dijo que es nuestra responsabilidad. Las palabras de un niño, pero que parecían estar impregnadas de una sabiduría que nadie podría haber esperado. Emma sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras pensaba en todo lo que había ocurrido, en cómo todo lo que había pasado en los últimos días parecía conectado de alguna forma inexplicable. Al llegar al borde del bosque, Noé se detuvo y señaló hacia un rincón oscuro entre los árboles. «Está allí», dijo con voz firme. «Ayudémoslo». Emma y Juan se acercaron, mirando hacia donde señalaba Noé, sin saber qué esperar. Sabían que su hijo estaba decidido, pero también temían lo que pudieran encontrar. Y cuando se acercaron lo suficiente, fue entonces cuando escucharon el suave maullido de un gato, débil y tembloroso, atrapado en unas ramas caídas. Noé se adelantó sin dudar y con una calma sobrenatural comenzó a hablarle al animal. «Está bien, pequeño, no te preocupes. Te vamos a sacar de aquí. No tienes que tener miedo». Emma y Juan se quedaron observando a su hijo. En ese momento, entendieron algo que hasta entonces no podían comprender. Noé no solo estaba haciendo esto por compasión, ni por un impulso infantil. Él estaba cumpliendo con un propósito, uno mucho más grande que cualquier cosa que ellos pudieran haber imaginado. En su pequeño corazón, Noé había encontrado su lugar en el mundo y ahora, con su conexión especial con los animales, estaba cambiando la vida de todos los que lo rodeaban. El gato atrapado entre las ramas caídas emitió un maullido suave, casi desesperado, que hizo que el corazón de Noé se acelerara. Él se adelantó sin pensarlo, con la determinación de quien sabe que está cumpliendo una misión. Emma y Juan lo miraban desde un poco más atrás, paralizados por la intensidad del momento, pero también por la seguridad que emanaba su hijo. A pesar de la tormenta que aún caía, a pesar del terreno resbaladizo, a pesar de todo, Noé no se detuvo. No importaba cuánto los padres intentaran protegerlo o limitarlo, algo dentro de él, algo en su ser, sabía lo que debía hacer. «Noé, ten cuidado», dijo Emma, con voz preocupada, pero sabiendo que su hijo no la escuchaba. Él estaba concentrado en el pequeño felino atrapado. El niño se agachó cuidadosamente y comenzó a acariciar suavemente al animal atrapado. El gato, temblando de frío y miedo, lo miró con ojos grandes y brillantes, como si de alguna manera reconociera en Noé una presencia que lo tranquilizaba. «Tranquilo, ya te tengo», susurró Noé, como si hablara con un viejo amigo. Sus manos, a pesar de ser pequeñas, estaban llenas de una firmeza inesperada para su edad. Estaba calmando al gato, como si le estuviera diciendo que todo iba a estar bien. Emma y Juan no entendían cómo un niño tan pequeño podía tener tal conexión con los animales. Nunca lo habían visto actuar de esta manera, con tanta confianza y certeza. Juan se acercó lentamente, pero no quería interrumpir el proceso. Observaba cómo Noé, con su mirada tranquila y sus gestos delicados, liberaba al gato de las ramas, dándole espacio para moverse. El animal,
Tras un par de segundos de duda, se levantó con un maullido bajo y se movió lentamente, como si estuviera agradecido, pero aún demasiado débil para correr. «Lo lograste, Noé», dijo Juan finalmente, su voz quebrada por la mezcla de asombro y alivio. Pero Noé no se quedó ahí. Miró a su alrededor con una calma profunda y volvió a señalar hacia el fondo del bosque. «Hay más, no sé cuántos, pero siento que están cerca. Necesito ayudarlos». Emma y Juan se miraron, sintiendo el peso de la situación. No podían detener a su hijo, y sabían que algo más grande que ellos mismos estaba en juego. El niño, con tan solo 5 años, tenía la capacidad de conectar con los animales de una manera que no podían comprender, pero que era irrefutable. Sabían que Noé había cambiado desde la noche en que Bobby había muerto. Había algo dentro de él que lo había transformado, algo que lo hacía diferente a los demás, y no podían evitar sentirse orgullosos, aunque al mismo tiempo asustados. «¿Qué quieres decir con que sientes que están cerca? Noé, ¿cómo sabes eso?», preguntó Emma, aunque la duda en su voz era más una pregunta por la desesperación que sentía que por el escepticismo. «No lo sé, mamá, simplemente lo sé. Es como si ellos me hablaran con los ojos. Puedo escuchar lo que sienten y ellos me muestran lo que necesitan». «Hay algo más, mamá, algo que está esperando ser salvado», respondió Noé, sin dudar ni un segundo. No era el niño que había sido hace unos días. La madurez en su voz y la firmeza de sus palabras sorprendieron a Emma, pero lo que más la asustaba era la claridad con la que Noé hablaba de su conexión con los animales. «Juan, esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Emma, mirando a su esposo con los ojos llenos de preocupación. Juan asintió con la cabeza, entendiendo el temor de su esposa, pero también dándose cuenta de que no podían interrumpir el impulso de Noé. Si él decía que había más animales necesitados, era porque algo dentro de él le indicaba que debía ayudarles. Sin pensarlo 2 veces, Juan se agachó junto a su hijo y lo miró a los ojos. «Está bien, hijo. Vamos a ayudar a más animales, pero prometes que nos vas a escuchar y no te vas a alejar. Prometemos que lo haremos juntos, todos nosotros». Noé asintió con la cabeza con una expresión que, aunque infantil, tenía una seriedad poco común en su rostro. «Lo prometo, papá, juntos». La familia continuó adentrándose más en el bosque, guiados por Noé, que caminaba con una seguridad inusitada. A medida que avanzaban, los padres sentían la creciente tensión. Sabían que Noé tenía un don, pero también sabían que aún no comprendían la magnitud de ese regalo. ¿Qué significaba para él estar tan conectado con los animales? ¿Y cómo deberían protegerlo si su hijo estaba buscando algo que ni ellos podían entender? Mientras caminaban por el terreno resbaladizo y húmedo, el viento seguía soplando con fuerza. Cada árbol que se agitaba parecía susurrar algo, como si la naturaleza misma estuviera alentando a Noé. Él, sin embargo, no parecía notar el peligro. Estaba completamente enfocado en la tarea que tenía por delante, guiando a sus padres por el camino que él solo parecía poder ver. Al llegar a un pequeño claro, Noé se detuvo en seco. «Aquí está. El animal está justo aquí. Es una zorra. Está herida». Emma y Juan miraron alrededor, pero no vieron nada. El claro estaba vacío, pero la mirada de Noé no dejaba lugar a dudas. Él estaba viendo algo que ellos no podían percibir. «Noé, ¿estás seguro?», preguntó Juan, la preocupación dibujada en su rostro. «Sí, papá. Está escondida detrás de esas rocas», respondió Noé, señalando con un dedo hacia un pequeño montículo de piedras y ramas. Con una mezcla de incredulidad y miedo, los padres se acercaron a las rocas, donde encontraron a la zorra, acurrucada y temblando de dolor. Estaba herida, con una de sus patas traseras rota, y no podía moverse. El rostro de Emma se llenó de tristeza al ver el sufrimiento del animal, pero Noé no parecía preocupado. Al contrario, parecía más sereno que nunca. «Ella me necesita», dijo Noé, y se agachó junto a la zorra. Con suavidad,
Comenzó a hablarle, sus palabras bajas y tranquilizadoras. No tienes que tener miedo, yo te ayudaré. Juan y Emma, observando la escena, se dieron cuenta de que había algo muy especial en la manera en que Noé trataba a los animales. No se trataba solo de un niño que quería salvarlos. Noé estaba conectado con ellos de una manera que no podían entender, y en ese momento sabían que su hijo no solo estaba ayudando a la zorra, sino que estaba ayudando a sí mismo, cumpliendo un propósito más grande que su corta vida. Noé, con la calma de un adulto y la ternura de un niño, tocó la pata herida de la zorra. Al instante, la zorra levantó su cabeza, mirando a Noé con unos ojos llenos de confianza, como si reconociera en él a alguien que podría salvarla. «Lo haré, lo prometo», murmuró Noé, mientras su padre se agachaba junto a él, dispuesto a ayudar. El claro del bosque, donde la zorra yacía herida, parecía detenido en el tiempo, como si el universo entero se hubiera calado en un profundo suspiro. El viento aún soplaba con fuerza, pero no se sentía tan frío. El único sonido que rompía el silencio era el suave murmullo de las ramas moviéndose. Noé, agachado frente a la zorra, había comenzado a calmarla con su suave voz. Sus palabras no eran más que susurros, pero parecían transmitir una paz inquebrantable. Emma y Juan observaban la escena con una mezcla de asombro y angustia. Aunque su hijo era especial, había algo en todo esto que los sobrepasaba. ¿Cómo un niño tan pequeño podía estar tan en sintonía con la naturaleza, con los animales? Era algo que no comprendían por completo, pero que no podían ignorar. Y sin embargo, al ver la conexión entre Noé y la zorra, entendieron que tal vez no debían entenderlo todo. Había algo más grande, algo que trascendía lo lógico. La zorra, a pesar de su dolor, parecía sentirse más tranquila. Sus ojos, normalmente tan cautelosos y huidizos, ahora miraban a Noé con una especie de reconocimiento. Era como si supiera que ese niño, que no era más grande que su propio cachorro, era su salvación. Como si comprendiera que su sufrimiento ya no duraría mucho. «Noé, ¿qué estás haciendo?», preguntó Juan, sin poder contener más su curiosidad. Aunque confiaba en su hijo, ver cómo el niño interactuaba con el animal herido era algo más allá de lo que sus propios sentidos podían procesar. Noé levantó la cabeza lentamente, sin apartar la vista de la zorra. «Está asustada, papá. Le duele mucho, pero si la tocamos con calma, si no le tenemos miedo, se va a recuperar. Yo sé que puedo ayudarla. Ella me lo dijo». Emma se acercó, su corazón latiendo más rápido, pero al mismo tiempo sintió que algo en la atmósfera del bosque la tranquilizaba. Noé parecía tener una certeza tan absoluta de lo que decía, que incluso ella, a pesar de su escepticismo inicial, no pudo evitar sentir que había algo profundo, verdadero y sincero en sus palabras. Juan se inclinó hacia su esposa y susurró: «¿Cómo puedes saberlo? Esto es más de lo que entiendo». Emma no respondió de inmediato, pero miró a Noé con los ojos llenos de una mezcla de orgullo y miedo. Él lo sabe, de alguna manera lo sabe. Noé, con su rostro lleno de concentración, extendió suavemente la mano hacia la zorra. La pequeña herida en su pata trasera era evidente, y la zorra intentaba moverse, pero no podía. A medida que Noé la tocaba, la zorra cerró los ojos como si, al tocarla, su dolor disminuyera, aunque solo fuera un poco. Ella no se movió, pero su respiración se fue calmando. «Tranquila, ya está. Yo te voy a ayudar», susurró Noé, sus palabras llenas de una compasión tan pura que hizo que Juan y Emma se sintieran aún más abrumados por la escena. La zorra, de repente, abrió los ojos, miró a Noé y por un breve momento sus ojos brillaron con un destello de confianza, como si realmente entendiera lo que él estaba haciendo, como si, por fin, se hubiera rendido al consuelo que el niño le ofrecía. En ese instante, Noé se levantó y con una calma asombrosa se giró hacia su madre. «Tenemos que llevarla a casa, mamá.
Necesita descansar, y yo sé que en casa estará más segura. La herida no es tan grave, pero necesita tiempo y cuidado. Emma miró a su hijo, completamente sorprendida. Había algo en su voz que no podía ignorar. Noé hablaba con una certeza y un conocimiento que, si bien resultaban desconcertantes, también transmitían una paz que parecía haber surgido de lo más profundo de su ser. Noé, ¿cómo sabes todo eso? ¿Cómo sabes que no es grave?, preguntó Emma, su voz temblorosa. No lo sé, mamá, solo lo sé, respondió Noé, con una seriedad que desbordaba la madurez de un niño de 5 años. Los animales me lo dicen, mamá, y a veces ellos también me muestran lo que necesitan. Ella me mostró su pata y me dijo que la dolía, pero que estaba bien, solo necesita tiempo. Emma no sabía cómo procesar lo que su hijo acababa de decir. Sin embargo, viendo la forma en que la zorra comenzaba a moverse lentamente, como si la calma de Noé hubiera comenzado a sanar sus heridas, decidió no preguntar más. Al principio, sus instintos maternos la impulsaban a ser cautelosa, pero algo en su corazón le decía que debía confiar en Noé, en su hijo y en esa inexplicable conexión que tenía con los animales. Juan, viendo el progreso de la zorra, se acercó a Noé y le acarició la cabeza. Vamos a llevarla, hijo. Lo haremos como tú dices, pero prometemos que no vamos a dejar de cuidarla. Con ese acuerdo tácito, la familia Rodríguez decidió regresar a su casa. Noé, con su pequeña figura decidida, sostuvo la zorra en sus brazos con el máximo cuidado posible. El animal, que había estado tan asustado y dolorido, ahora parecía confiado, como si hubiera entendido que, al fin, había encontrado un lugar seguro. El regreso a casa fue silencioso, pero la atmósfera era completamente diferente. Los padres de Noé sabían que algo grande estaba ocurriendo. No se trataba solo de un niño con una extraña afinidad por los animales, sino de alguien que parecía ser el portador de un don mucho más grande. Noé no solo estaba ayudando a los animales, sino que estaba mostrando a su familia una nueva forma de entender el mundo, una forma que trascendía el dolor, el miedo y la incertidumbre. Cuando llegaron a casa, Noé colocó a la zorra cuidadosamente en una caja que había preparado previamente con mantas y sábanas suaves para que estuviera cómoda. Los ojos de la zorra, aunque cansados, reflejaban ahora un brillo diferente. La paz que emanaba de su mirada era la misma que Noé había transmitido a lo largo de la tarde. Ella estaba a salvo. Ahora ella puede descansar, dijo Noé, mirando a sus padres con una sonrisa que, aunque pequeña, estaba llena de una satisfacción profunda. Bobby me enseñó a escuchar a los animales, y yo les debo algo por todo lo que ellos han hecho por mí. La familia Rodríguez, rodeada de esta nueva realidad, no sabía qué depararía el futuro, pero estaban seguros de una cosa: su hijo tenía un propósito, y aunque fuera misterioso, sabían que estaban siendo testigos de algo único. Los días posteriores fueron un proceso de reflexión para todos. La familia Rodríguez se había visto envuelta en un torbellino de emociones, y lo que había comenzado como un acto de amor y compasión hacia un animal herido se había convertido en una experiencia que desbordaba toda lógica. Noé parecía estar creciendo frente a sus ojos, pero no de la manera que esperaban. No era solo el niño que había hecho una conexión especial con los animales. Ahora era un niño que parecía entender algo mucho más profundo: el propósito de su vida. El pequeño conejito estaba mejor. La zorra había comenzado a caminar con algo de dificultad, pero su cuerpo ya no temblaba de dolor. El tratamiento que Noé había iniciado con su propio toque sanador estaba comenzando a mostrar resultados. Sin embargo, lo que más inquietaba a Emma y Juan era la certeza con la que Noé abordaba todo. Parecía que él ya sabía lo que debía hacer, como si el universo entero estuviera conspirando a su favor para darle una misión que aún no podía comprender. ¿Cómo un niño podía tener tanto conocimiento sobre el sufrimiento y la sanación de los seres vivos?
Era como si sus ojos hubieran visto algo más allá de lo visible, como si su corazón tuviera la capacidad de sentir lo que otros no podían. Una tarde, después de que Noé hubiera cuidado de la zorra, Emma se sentó con él en la sala de estar, mientras Juan estaba afuera reparando el jardín. El ambiente en la casa era tranquilo, casi sereno, pero en el aire se sentía una tensión que no podían evitar. Emma sabía que había algo importante que debía preguntarle a su hijo, algo que hasta ahora le había parecido demasiado desconcertante, pero que necesitaba comprender. «Noé, cariño», comenzó Emma, su voz suave pero llena de curiosidad. «¿Cómo sabes todas esas cosas? ¿Cómo sabes lo que necesitan los animales? Nadie más puede escuchar lo que tú escuchas. Nadie más sabe lo que tú sabes». Noé la miró fijamente, con esos ojos de un niño que, aunque pequeño, poseía una sabiduría inusitada. No era la mirada de un niño común, era la mirada de alguien que había visto mucho más de lo que podría imaginarse. «Es como un susurro, mamá», dijo con calma, sus palabras llenas de esa seguridad que solo los más sabios parecen tener. «Los animales me dicen lo que sienten. Es como si me enviaran imágenes, pensamientos, como si pudieran hablarme sin usar palabras». Emma se quedó en silencio por un momento, digiriendo lo que su hijo acababa de decir. Las palabras de Noé eran tan sencillas y naturales para él, como si todo aquello fuera parte de su vida diaria. Para Emma, sin embargo, era como escuchar a alguien hablar sobre algo tan extraordinario que no podía dejar de cuestionarlo. ¿Cómo podía su hijo hablar de algo tan profundo con tanta tranquilidad? ¿Y por qué él, de todos los niños, había sido elegido para tener esta capacidad? «Mamá», continuó Noé, mientras se levantaba del sillón y se acercaba a la ventana, «Bobby me dijo que los animales necesitan saber que no estamos enojados con ellos, ni con el mundo. Ellos entienden más de lo que creemos. Solo necesitan saber que los escuchamos y a veces nos muestran cosas con sus ojos». Emma sintió una corriente de emoción recorrer su cuerpo. El nombre de Bobby siempre había tenido un lugar especial en su corazón, pero ahora, después de todo lo que había pasado, parecía que Bobby se había convertido en algo más que un perro de rescate. Había sido un maestro para Noé, y no solo un amigo para su hijo, sino alguien que lo había guiado hacia una comprensión más profunda del mundo y de los seres que lo habitan. «¿Y qué es lo que te dicen ahora, Noé?», preguntó Emma, intentando comprender más de lo que su hijo había estado experimentando. El niño, con su rostro sereno, miró hacia el jardín y luego de vuelta a su madre. «Bobby me dijo que hay más animales en el mundo que necesitan ayuda y que a veces necesitan que alguien los entienda. No tienen una voz como nosotros, pero eso no significa que no puedan decirnos lo que sienten. Solo que debemos aprender a escuchar. Si no lo hacemos, ellos se pierden». Las palabras de Noé se quedaron flotando en el aire como un eco. Emma no sabía si estaba lista para aceptar lo que su hijo le estaba diciendo, pero algo dentro de ella, algo en la forma en que él hablaba, le decía que debía hacerlo. Noé no solo tenía un don para entender a los animales, tenía una conexión con ellos que superaba lo físico, lo tangible. Era como si sus ojos, su corazón, estuvieran abiertos a un mundo más grande, un mundo que otros no podían ver. «Noé, ¿por qué crees que tú eres el que puede hacer todo esto?», preguntó Emma, intentando comprender el alcance de lo que su hijo estaba experimentando. El niño sonrió, pero no de una manera feliz. Su sonrisa era más bien melancólica, como si comprendiera algo que nadie más pudiera entender. «No lo sé, mamá. Bobby me dijo que no era el único. Hay muchos más como yo, pero no todos lo saben. Y a veces los animales tienen miedo de pedir ayuda. Yo quiero que ellos sepan que pueden confiar en mí». Emma sentía el nudo en su garganta volverse más fuerte. ¿Cómo podía un niño tan pequeño tener esa comprensión de sí mismo y del mundo? ¿Y cómo podía ser que su hijo estuviera destinado a algo tan grande,
algo que ni siquiera ella podía imaginar. «Mamá», continuó Noé, «los animales no necesitan palabras. Ellos solo necesitan que los escuchemos, que los entendamos, y cuando los entendemos, ellos se sienten mejor. Todo lo que tengo que hacer es estar con ellos, dejar que me muestren lo que necesitan». Las palabras de Noé resonaron profundamente en el corazón de Emma, y aunque la tristeza por la muerte de Bobby seguía presente, ahora entendía que su hijo no solo había perdido a un amigo, sino que había encontrado un propósito que ni siquiera los padres podían comprender por completo, pero que, de alguna manera, sabían que era real. Noé era especial, no solo por su conexión con los animales, sino por el corazón lleno de compasión que llevaba dentro. Él había sido tocado por algo más grande que la simple vida cotidiana. «Creo que estoy empezando a entender, hijo», dijo Emma con lágrimas en los ojos. «Y aunque me asusta todo esto, sé que no puedo detenerte. Tienes un regalo, Noé, un regalo muy especial». «No me detendrás, mamá, no quiero hacerlo», respondió Noé con una sonrisa tranquila pero decidida. «Bobby me lo dijo y yo lo prometí». En ese momento, Emma se dio cuenta de que su hijo ya había encontrado su camino, y aunque ella no sabía qué depararía el futuro, sabía que debía apoyarlo. Noé tenía algo dentro de él, algo que no podía ser explicado, pero que de alguna manera todos lo entendían. El mundo estaba esperando ser sanado y Noé, con su corazón puro, iba a ser el que mostrara a todos el verdadero significado de la empatía, el amor y el sacrificio. El día siguiente llegó con una calma inusual. Aunque el sol brillaba fuerte y el aire estaba fresco, la casa de los Rodríguez parecía estar envuelta en una quietud diferente, una que solo se siente cuando la vida de alguna manera se redefine. Noé había pasado la noche hablando en sus sueños, como si estuviera siguiendo alguna guía invisible. Emma y Juan, aunque preocupados, habían comenzado a aceptar que lo que su hijo experimentaba no era algo común ni explicable en términos normales. Había algo más en él, algo que se conectaba con el universo de una manera tan profunda que comenzaba a aparecer un vínculo entre el mundo humano y el animal. El desayuno fue tranquilo, como siempre lo había sido, pero Noé no estaba en su habitual estado de alegría. Hoy parecía estar concentrado, observando más allá de la ventana, hacia el jardín donde Bobby había pasado tantas horas jugando. La ausencia del perro era palpable, pero algo más llenaba el vacío. La presencia de un niño que parecía ser el único capaz de ver más allá de lo que los demás veían. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó Emma mientras servía la avena en la mesa. Noé no respondió de inmediato, pero sus ojos se encontraron con los de su madre, y por un momento Emma vio algo en él que la sorprendió. Era como si Noé estuviera procesando algo dentro de sí, como si estuviera tomando una decisión. «Mamá», dijo Noé finalmente, su voz suave pero firme, «Bobby me dijo que hay más animales en el mundo que necesitan ayuda. Y no solo animales, también hay personas que necesitan ser encontradas, pero no lo saben». Emma dejó la cuchara a un lado, desconcertada. «Personas que necesitan ser encontradas, Noé. ¿Cómo lo sabes?» «Porque Bobby me mostró», dijo Noé sin dudarlo. «Me dijo que yo podría ayudar, como él lo hacía. Solo tengo que escuchar y sabré a dónde ir». Juan, que había estado en silencio hasta ese momento, dejó su taza de café y se acercó a su hijo. «Noé, hijo, ¿me estás diciendo que quieres hacer lo mismo que Bobby? ¿Ir por ahí buscando personas y animales perdidos?» Noé asintió con la cabeza, pero su mirada no era de un niño indeciso. Era la mirada de alguien que sabía lo que estaba haciendo, alguien que ya había sido tocado por una misión mucho más grande que lo que sus padres podían comprender. «Sí, papá, yo puedo hacer esto. Puedo escuchar a los animales y también puedo sentir cuando alguien está perdido, como cuando estaba la zorra. Sé lo que sienten, no puedo quedarme aquí y no hacer nada».
Las palabras de Noé fueron tan firmes que Juan sintió una punzada de dolor en el pecho. Era como si estuviera viendo a su hijo transformarse en algo más. No era solo el niño que había encontrado animales heridos y perdido, ahora era alguien con un propósito claro, uno que desbordaba su pequeña edad y su comprensión. ¿Y qué vamos a hacer con eso, Noé?, preguntó Emma, sin poder evitar sentir un poco de miedo. ¿Cómo podemos ayudarte en algo tan grande? No sé aún, respondió Noé, pero Bobby me dijo que no tengo que hacerlo solo. Ustedes me ayudarán. Y si otros animales o personas necesitan ayuda, yo estaré allí. Emma miró a Juan, y en sus ojos pudo ver la misma preocupación que sentía ella, pero también algo más, el mismo amor y orgullo por su hijo. Aunque les aterraba la idea de lo que Noé quería hacer, sabían que no podían detenerlo. Había algo en su hijo, algo en la forma en que hablaba de los animales, en la forma en que había hablado de Bobby, que les decía que esto no era una fantasía, ni una simple inclinación de niño. Era real, y de alguna manera Noé había sido elegido para algo. Lo que estás diciendo, hijo, es muy serio. No es un juego. Esto no es como antes cuando encontraste a la zorra. Estamos hablando de ayudar a personas, de ir por ahí y, si es necesario, arriesgarte a tu vida para salvar a otros. No es algo que puedas hacer sin pensar en las consecuencias, dijo Juan con voz firme, pero llena de una preocupación paternal. Noé lo miró a los ojos y su expresión no cambió. Lo sé, papá, pero a veces las personas no pueden ver lo que yo veo. Yo quiero ayudar a los animales y a las personas, y sé que ustedes están conmigo. Emma sintió que el peso de esas palabras caía sobre ella, pero también algo muy cálido en su corazón. No podía negar lo que veía en los ojos de su hijo. Él no hablaba como un niño, sino como alguien que había sido marcado por una experiencia mucho más allá de su edad. Y por algún motivo no podía dejar de sentirse orgullosa, aunque el miedo seguía acechando en su mente. Con el paso de los días, Noé continuó con su rutina diaria, pero siempre con la conciencia de que su misión era más grande. Sabía que no solo iba a ayudar a los animales heridos o perdidos, sino que había algo en él que le decía que debía hacer más. Esa noche, mientras los padres dormían, Noé se levantó de la cama, como si algo lo llamara. Se acercó a la ventana y, con la calma que solo él poseía, comenzó a hablar en voz baja, como si estuviera esperando una respuesta. Bobby, estoy listo. Sé lo que tengo que hacer. Pero, ¿cómo encontraré a las personas que necesitan ayuda? Noé se quedó en silencio, mirando la oscuridad de la noche, y fue en ese preciso momento cuando sintió algo en su corazón. No era solo el viento, ni el sonido de los árboles moviéndose. Era algo más, algo que lo conectaba con el mundo exterior. Algo que no podía ver, pero que lo sentía con una certeza total. «Están cerca», murmuró. «Puedo sentirlo». Desde ese momento, Noé supo que su vida había cambiado para siempre. Había encontrado su propósito, y aunque sus padres aún no entendieran la magnitud de lo que estaba por venir, Noé estaba decidido a cumplir con la misión que Bobby le había mostrado, y nada lo detendría. La mañana siguiente, el aire en la casa de los Rodríguez estaba tenso. Noé no había hablado mucho esa mañana, pero la energía que lo rodeaba era palpable. La determinación con la que se levantó, se preparó para salir y comenzó a vestirse. Era la misma que había tenido desde que Bobby había llegado a su vida, pero ahora se sentía más intensa, más madura, como si su propósito estuviera tan claro para él como el sol que comenzaba a iluminar la mañana. Emma y Juan, aunque preocupados, sabían que no podían detenerlo. Noé tenía algo dentro de él que era imposible ignorar, un vínculo inexplicable con los animales, algo que trascendía cualquier lógica. Lo que empezó como un acto de compasión hacia un perro y un par de animales heridos se había convertido en una misión más grande. Una misión que Noé sentía que no solo iba a cambiar su vida, sino también la vida de muchas otras criaturas, humanas o animales. Esa mañana,
Mientras el sol comenzaba a calentar el aire, Noé se levantó de la mesa del desayuno y se acercó a sus padres. Con la misma serenidad con la que hablaba de los animales, les dijo: «Hoy alguien necesita mi ayuda. Sé que está cerca». Juan miró a Emma, intercambiando una mirada que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Sabían que Noé no estaba inventando nada. El niño había sido claro. Lo que decía, aunque extraño y desconcertante, tenía una certeza que no se podía negar. «Noé, ¿cómo lo sabes?», preguntó Emma, con una mezcla de miedo y curiosidad. «No sé cómo, mamá», respondió Noé con su voz suave pero decidida. «Solo lo sé. Los animales me hablan. A veces son sus ojos, a veces sus pensamientos. No puedo dejar de escucharlos». «Está bien», dijo Juan, después de un largo silencio. «Pero prométeme que no te alejarás demasiado. Sabemos que lo que haces es importante, pero también tenemos miedo. No queremos que te pongas en peligro». Noé asintió, como si hubiera entendido lo que sus padres sentían, pero sus ojos brillaban con una firmeza que los sorprendió. «Prometido, papá. Estaré con ustedes todo el tiempo. Solo voy a ayudar a alguien que lo necesita». Después de unas breves palabras de despedida, Noé salió de la casa. Emma y Juan, aunque ansiosos, sabían que no podían detenerlo. Noé había encontrado su camino, y el vínculo que había establecido con los animales, con Bobby en particular, los había preparado para lo que estaba por venir. El pequeño niño caminó por el sendero del jardín con paso firme, como si ya supiera a dónde iba. Aunque la ciudad aún dormía y la quietud de la mañana era completa, algo parecía guiar a Noé, algo que los demás no podían ver. Los árboles a su alrededor parecían inclinarse hacia él, como si formaran una especie de túnel por el que Noé debía pasar. Tras unos minutos caminando, Noé se detuvo. Podía sentir que alguien lo estaba esperando, que había una necesidad en el aire. No era solo la quietud del bosque lo que lo había llevado allí. Algo más lo estaba llamando. Miró hacia los árboles cercanos y, sin dudarlo, comenzó a caminar hacia un rincón de la ciudad que nunca había visitado antes, un pequeño parque al final del vecindario, donde las personas rara vez paseaban por la mañana. Y fue allí, en ese rincón olvidado por la mayoría, donde encontró a la niña. Estaba sentada en el suelo, con el rostro cubierto de lágrimas. Su pequeño perro, un caniche de color marrón, estaba acurrucado a su lado, jadeando débilmente. Noé se acercó con la misma calma que había usado con los animales antes y vio de inmediato lo que el perro necesitaba. Estaba herido, su pata trasera estaba completamente rota y su respiración era agitada, como si temiera moverse. La niña levantó la vista cuando escuchó el sonido de pasos, y aunque al principio pareció asustada, algo en el rostro de Noé la tranquilizó. Ella lo miró con una mezcla de asombro y esperanza. «¿Estás aquí para ayudar a mi perro?», preguntó la niña entre sollozos, como si la respuesta ya estuviera escrita en su corazón. Noé se agachó frente a la niña, observando al perro con la misma concentración con la que había tratado a otros animales. «Tu perro está muy herido, pero yo puedo ayudarlo. No tiene que tener miedo». La niña lo miró fijamente, con la sensación de que este niño pequeño sabía exactamente lo que hacía, como si de alguna manera Noé ya supiera lo que su mascota necesitaba, sin que nadie tuviera que explicarlo. «No tienes que preocuparte, yo puedo ayudarlo, si tú me dejas». Noé miró a la niña, sonriendo con la dulzura que solo un niño podría tener. «Tu perro necesita reposo, y con tiempo mejorará. No sé qué haría sin ti», susurró la niña, mientras limpiaba sus lágrimas con la manga de su abrigo. «No pensé que nadie pudiera ayudarlo. Estaba tan asustada. No estás sola. Yo escucho a los animales, y ellos me dicen lo que necesitan». Con una suavidad que sorprendió a la niña, Noé se inclinó hacia el perro. Con manos suaves, tocó la pata rota con delicadeza y la miró detenidamente. No había miedo en su rostro,
solo la certeza de que él podía ayudar. Con cada toque, el perro comenzó a relajarse. Noé podía sentir el miedo del animal desvanecerse poco a poco, y su respiración comenzó a ser más estable. Todo va a estar bien, ya te estoy cuidando. Las palabras de Noé, aunque simples, parecían sanar más que cualquier medicina. La niña observaba fascinada, su esperanza renovada en cada segundo. Noé le hizo una señal para que se acercara. Llévatelo a casa y cuídalo, pero lo más importante es que cuando lo cuides, le hables. Los animales escuchan cuando los cuidamos con amor. La niña asintió con la cabeza, aún con los ojos llenos de gratitud. Gracias, gracias, Noé. ¿Cómo lo supiste? No lo sé, solo lo sentí. Los animales me dicen lo que necesitan, y cuando los ayudo, ellos mejoran. Con una última mirada llena de esperanza, Noé se levantó. Sabía que su trabajo aquí estaba hecho, pero también sentía que algo más estaba por suceder. El niño caminó de regreso a casa, con la sensación de que había hecho algo importante. Aunque no podía explicar cómo lo sabía, algo dentro de él le decía que su propósito no solo era ayudar a los animales heridos. Había algo más grande, algo más profundo, esperando ser descubierto. Al llegar a casa, Emma y Juan lo recibieron con los brazos abiertos, pero también con una mirada llena de preguntas. Noé los miró, con una paz serena en su rostro, y dijo: «Hoy ayudé a alguien, a un perro y a una niña que necesitaban saber que no estaban solos». Y con esas palabras, la familia Rodríguez entendió algo crucial. Noé no solo estaba destinado a sanar a los animales, estaba destinado a sanar corazones rotos, a ser una guía para aquellos que necesitaban ser encontrados. No solo los animales, sino las personas también. Esa noche, Noé se quedó despierto más tiempo de lo habitual. La casa estaba silenciosa, solo el sonido del viento que acariciaba las ventanas rompía la quietud. En su habitación, el pequeño niño miraba al techo, pensativo. Su mente no dejaba de dar vueltas, como un remolino de pensamientos que no podía calmar. Aunque había ayudado a la niña y a su perro, algo dentro de él le decía que aún no había terminado. El propósito que sentía pulsar en su pecho estaba en pleno despertar y no sabía a dónde lo llevaría. Solo sabía una cosa: debía continuar y no podía retroceder. A lo lejos se escuchó el sonido de las primeras gotas de lluvia golpeando las ventanas, el preludio de una tormenta que se avecinaba. Noé se levantó de la cama, se acercó a la ventana y observó el cielo oscuro que comenzaba a cubrir la ciudad. Algo en él sintió una conexión con ese clima sombrío. Era como si la tormenta no solo estuviera en el cielo, sino también en su corazón. La sensación de que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo, lo invadió. «Mamá, papá», murmuró Noé, sintiendo una extraña necesidad de hablar. «Algo está pasando. Hay algo más que necesito hacer». Emma, que había escuchado a Noé desde su habitación, se acercó a él con una sonrisa cautelosa. Aunque sabía que su hijo era especial, siempre había un temor subyacente. No podían evitar sentirse inseguros sobre lo que vendría. «Noé, ¿qué pasa, hijo? ¿Por qué estás tan inquieto?», preguntó, abrazándolo con suavidad. «No sé, mamá», respondió Noé, con su voz suave, pero llena de una sabiduría inexplicable. «Siento que hay algo más que necesito encontrar, como si alguien estuviera esperando. Bobby me mostró que yo debo seguir adelante, que tengo que hacer algo más grande. Aún no sé qué es, pero lo sentiré cuando llegue». Emma se quedó en silencio, observando a su hijo con una mezcla de asombro y preocupación. Sabía que lo que él decía no era solo fantasía infantil. Había algo genuino, algo real en las palabras de Noé, y aunque no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, sentía que debía apoyarlo. Algo le decía que él no estaba solo, que no se encontraba perdido en su misión. Al contrario, estaba siguiendo un camino que lo llevaría a lugares desconocidos, pero profundos. Juan, que había llegado a la puerta de la habitación, los miró con la misma mezcla de emociones. «Noé, ¿qué sientes?».
¿Qué te está diciendo Bobby ahora? No me dice nada, respondió Noé con una calma desconcertante. Solo me mostró la lluvia, el agua, y me dijo que alguien está en peligro, alguien que necesita ayuda. ¿Alguien en peligro?, repitió Emma con un suspiro que salió de lo más profundo de su ser. Pero hijo, ¿cómo lo sabes? Porque siento que están cerca, dijo Noé girando hacia su madre. No es un animal esta vez, es alguien más, alguien que necesita ser encontrado. Juan, al escuchar las palabras de su hijo, se sintió abrumado. Sabía que Noé poseía un don increíble, pero esto superaba todas las expectativas. ¿Cómo podía saber que una persona estaba en peligro? ¿Cómo podía él, con solo 5 años, tener la certeza de que alguien necesitaba ser encontrado? Emma, debemos hacerle caso, dijo Juan, con un tono serio pero lleno de apoyo. Noé ha hecho cosas que ni nosotros entendemos, pero lo hemos visto con nuestros propios ojos. Tal vez no comprendemos cómo lo hace, pero está claro que tiene una conexión especial con el mundo. Emma asintió, sin palabras. Aunque no sabía exactamente cómo podría ayudar Noé, sabía que su hijo era diferente, siempre lo había sabido. Pero en este momento, la certeza de que Noé debía seguir su camino se apoderó de ella. Con un suspiro, se arrodilló junto a él. «Entonces, ¿qué haremos, hijo? ¿A dónde debemos ir?» Noé miró a sus padres con una dulzura serena. «Vamos a caminar. El viento me está diciendo que la lluvia está aquí por una razón. Algo se va a revelar esta noche, y yo estaré allí para ayudar, para escuchar». Sin más explicaciones, Noé tomó su abrigo, se puso las botas de lluvia y salió al exterior. Sus padres lo siguieron, aunque sus corazones latían con más fuerza que nunca. La lluvia caía en cortinas gruesas, pero Noé avanzaba con paso firme, como si el agua y el viento no fueran más que pequeños obstáculos en su camino. La oscuridad de la noche envolvía la ciudad, pero Noé parecía ver más allá de la neblina y la lluvia. Caminaba con un propósito, guiado por algo más grande que él. A medida que avanzaban, el aire se volvió más pesado. Noé, que no hablaba mucho, de repente se detuvo en seco, señalando hacia un callejón oscuro a lo lejos. «Allí, ellos están allí», dijo, con la mirada fija en la dirección en la que apuntaba. «Siento miedo. Están atrapados. No sé qué pasa, pero necesitan que los encontremos». Emma y Juan intercambiaron miradas, pero sin dudarlo, decidieron seguir a su hijo. El callejón al que Noé señalaba estaba vacío y sombrío, pero había algo en el aire que decía que no debían ignorarlo. La presencia de Noé, su absoluta confianza en lo que sentía, les daba fuerzas para avanzar, aunque cada paso que daban los llenaba de incertidumbre. Cuando llegaron al final del callejón, vieron una figura débil a lo lejos. Era un hombre, aparentemente atrapado bajo una estructura metálica que parecía haberse caído en la tormenta. Estaba inmóvil y su respiración era agitada. La imagen de ese hombre desvalido, luchando por respirar, hizo que el corazón de Emma se hundiera. Pero Noé no vaciló. Corrió hacia el hombre sin dudar y con una calma asombrosa comenzó a hablarle, tocándole suavemente el brazo. «Todo va a estar bien», murmuró Noé. «Lo escucharás, lo sentirás, te ayudaré». El hombre, que parecía estar fuera de sí, reaccionó lentamente a la voz de Noé. Como si su alma hubiera respondido a la calma del niño, comenzó a mover los brazos y a respirar más despacio, como si de alguna manera estuviera sintiendo que no estaba solo. «Noé, Noé, ¿cómo sabías que estaba aquí?», dijo Emma, su voz quebrada por la emoción. Pero Noé, sin volverse a mirarla, simplemente dijo: «Lo sentí, ellos me lo dijeron». Ese instante, en la tormenta, en medio de la oscuridad, era un milagro en sí mismo. Noé, el niño que había sido tocado por algo tan grande, estaba cumpliendo con su misión, con su propósito. Y mientras el hombre recuperaba el aliento, Noé les sonrió a sus padres, con los ojos brillando de una luz que solo alguien destinado a hacer grandes cosas podría tener.
El hombre que Noé había encontrado en el callejón, de unos 40 años, parecía estar en un estado de shock, pero lentamente, conforme el niño le hablaba en voz baja, comenzó a calmarse. Su respiración, que había sido agitada y desesperada, ahora se volvía más regular. Noé, con la misma serenidad con la que había ayudado a los animales, se agachó junto a él, tomando su mano y transmitiéndole una tranquilidad que parecía estar más allá de su edad. «Noé, ¿cómo sabías que él estaba aquí? ¿Cómo lo encontraste?», preguntó Emma, mientras Juan miraba a su hijo, claramente impresionado por lo que estaba presenciando. Noé no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, mirando al hombre atrapado debajo de la estructura metálica que había caído sobre él. Después de unos segundos, con una calma que solo un niño podría mostrar, le dijo a sus padres: «Lo sentí, mamá. El viento me lo dijo, y también el agua. Ellos me guían a donde necesito estar». La respuesta de Noé no era sorprendente para sus padres, pero sí era asombrosa. A medida que las palabras salían de la boca de su hijo, Emma y Juan empezaron a darse cuenta de que el propósito de Noé era mucho más grande que cualquier cosa que pudieran haber imaginado. Lo que comenzó como una conexión especial con los animales, ahora se estaba expandiendo a las personas. El niño no solo podía sentir a los animales, sino también a los seres humanos que necesitaban ayuda. Algo en él estaba destinado a cambiar el curso de las cosas, algo poderoso. Mientras tanto, el hombre seguía recobrando el aliento, mirando a Noé con una mezcla de incredulidad y gratitud. «¿Quién eres tú, niño?», preguntó con voz quebrada. «¿Cómo sabías que yo estaba aquí? ¿Y por qué estás tan tranquilo?». Noé, sin apartar la mirada del hombre, simplemente le sonrió, una sonrisa tranquila pero profunda. «Soy Noé, y te ayudé porque tú me lo pediste. Yo solo escuché. Los animales me enseñaron a escuchar. Tú solo tenías miedo, pero ahora ya no estás solo». El hombre parecía confundido, pero de alguna manera, al escuchar las palabras de Noé, su ansiedad comenzó a disminuir. «Pensé que iba a morir aquí», dijo con una voz temblorosa. «Mi pierna está atrapada y no podía moverme». «No tienes que tener miedo», dijo Noé, como si estuviera guiando al hombre a través de un túnel oscuro hacia la luz. «Estamos aquí para ayudarte. Lo escucharás, lo sentirás. Si me sigues, seremos fuertes juntos». Emma, observando la escena, sintió un nudo en el estómago. Lo que veía no solo era un niño ayudando a otro ser humano, sino algo mucho más grande, una conexión profunda con el mundo y con los seres vivos, que trascendía las limitaciones humanas. Era como si Noé hubiera sido tocado por una fuerza divina para sanar, para hacer el bien, y no solo a los animales, sino también a las personas. Su capacidad para escuchar, para comprender el sufrimiento de los demás, lo convertía en alguien único. Juan, con el corazón apesadumbrado por la gravedad de la situación, decidió que debía intervenir. «Noé, ¿qué vamos a hacer ahora? Necesitamos llamar a una ambulancia. Necesitamos ayuda para sacarlo de aquí. Este lugar no es seguro». «No necesitamos ayuda, papá», respondió Noé con una calma que desconcertaba a todos. «Lo que necesitamos es creer. El hombre va a salir de aquí, yo lo sé». Con sus palabras, Noé comenzó a ayudar al hombre atrapado, guiándolo con sus indicaciones tranquilizadoras. Mientras tanto, Emma y Juan lo miraban completamente estupefactos. No solo el niño parecía tener un poder especial para calmar y sanar a los animales, sino que ahora también estaba mostrando una conexión profunda con los humanos, como si pudiera tocarlos, comprender su miedo y aliviar su sufrimiento. El hombre comenzó a mover su pierna, que había quedado atrapada bajo una viga de metal. Al principio fue difícil, pero la guía de Noé parecía ser la clave para que él pudiera liberarse. «Esto es increíble», murmuró el hombre, mirando a Noé como si estuviera viendo a un ángel. «Nunca pensé que un niño tan pequeño pudiera hacer esto por mí. No soy un ángel, solo escucho.
respondió Noé, mientras el hombre finalmente lograba liberarse. La viga metálica, aunque pesada, ya no parecía tan formidable bajo las instrucciones de Noé, quien, con una calma que desbordaba cualquier lógica, había guiado al hombre para que pudiera escapar. Una vez que el hombre estuvo fuera de peligro, se desplomó en el suelo, exhausto, pero con una enorme sonrisa en su rostro. Gracias, niño. Gracias por salvarme. No sé cómo te lo voy a agradecer. No tienes que agradecerme, dijo Noé, con una suavidad en su voz que parecía calmar incluso al hombre. Solo ayúdanos a hacer el bien. Eso es todo lo que necesitamos. Emma y Juan, aún con la mente abrumada por lo que acababan de presenciar, finalmente se acercaron a su hijo. Juan puso su mano sobre el hombro de Noé como si buscara algún tipo de comprensión. Noé, hijo, ¿cómo es posible que sepas todo esto? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes sanar así? Noé, al mirarlos, los miró con esa serenidad que tanto lo caracterizaba. Yo no hago nada, mamá, nada más que escuchar. Y cuando escuchamos, sabemos lo que debemos hacer. Los animales me enseñaron que no se trata de hacer cosas grandes, sino de escuchar cuando otros nos necesitan. Y yo los escucho, y ellos me muestran el camino. Las palabras de Noé calaron profundamente en los corazones de Emma y Juan. Comprendieron finalmente que su hijo no solo tenía un don extraordinario, sino que estaba destinado a algo aún más grande. No era un simple niño con una conexión especial con los animales. Era alguien que sin darse cuenta estaba tocando vidas, sanando corazones y ayudando a aquellos que más lo necesitaban. Mientras la lluvia caía con fuerza a su alrededor, Emma tomó la mano de Noé, mirándolo con una mezcla de orgullo y miedo. Lo que has hecho hoy, hijo, es más grande de lo que podamos comprender, pero sé que estás destinado a hacer grandes cosas. Noé, sin palabras, asintió. La lluvia seguía cayendo, pero su corazón estaba más tranquilo que nunca. Sabía que había dado un paso más hacia el cumplimiento de su propósito. Y mientras el hombre se recuperaba en la distancia, Noé, con la mirada firme y el corazón lleno de certeza, sabía que su viaje no hacía más que comenzar. La lluvia ya había cesado, pero el aire aún estaba cargado con el frescor que deja la tormenta. El hombre, al que Noé había ayudado, se había levantado con dificultad, pero con una gratitud palpable. A lo lejos, los padres de Noé observaban a su hijo con una mezcla de asombro y aceptación. Ya no había dudas en sus corazones. Ellos sabían que Noé no solo tenía un don, sino una misión que solo él podía cumplir. El hombre, quien ahora podía caminar sin tanta dificultad, miró a Noé una vez más. «No sé cómo agradecerte, niño», dijo con la voz temblorosa. «¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Cómo lo hiciste?» «No lo sé», respondió Noé, mirando al hombre con una calma que lo hacía parecer más sabio de lo que su edad sugería. «Solo escucho, y ellos me dicen lo que hacer. Tú solo tenías miedo, pero ya no estás solo». Emma y Juan se acercaron al niño, aliviados de ver que el hombre estaba fuera de peligro. A pesar de la calma que reinaba ahora, el miedo de los padres seguía presente. Sin embargo, una sensación de paz comenzó a invadir sus corazones. Habían sido testigos de algo fuera de lo común, algo que, aunque no podían explicar completamente, sabían que era real. «Es increíble lo que has hecho, Noé», dijo Juan, abrazándolo con fuerza, casi como si quisiera protegerlo de lo que vendría. «Nunca imaginé que pudieras hacer algo así. No es solo con los animales, hijo, es con las personas también. Solo los escucho», dijo Noé, como si fuera lo más natural del mundo. «Ellos me guían. Los animales me enseñaron eso. Esas palabras tuyas me llenan el corazón de esperanza y miedo al mismo tiempo», dijo Emma, mirándolo con ternura. «No entiendo todo lo que está pasando, pero sé que no podemos detenerte. Eres tan especial, Noé». A medida que el hombre se alejaba, agradeciendo una vez más con un nudo en la garganta, Noé se volvió hacia sus padres, sus ojos llenos de una determinación inquebrantable.
No he terminado, mamá. Papá, hay más personas y más animales que necesitan ayuda. Yo solo estoy comenzando. Esas palabras fueron un golpe de realidad para Emma y Juan. Aunque su hijo parecía estar destinado a algo mucho más grande que ellos, su amor y apoyo nunca habían sido más fuertes. El niño que habían criado con tanto amor estaba destinado a hacer algo que ellos no podían comprender completamente, pero sabían que debían estar ahí para él, sin importar cuán grande o incomprensible fuera su destino. Con la noche cayendo lentamente, Noé los miró y luego se volvió hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a aclararse. La tormenta había pasado, pero el camino que tenía por delante no se comparaba con nada que hubiera vivido hasta ahora. ¿Vas a irte, hijo?, preguntó Emma, su voz quebrada por la preocupación. No, dijo Noé, con una calma que lo hacía parecer más allá de su corta edad. Solo voy a caminar. Estaré cerca de ustedes, pero hay algo que debo hacer. Los animales, las personas, todos tienen una razón para estar aquí, y yo voy a ayudarles a encontrarla. Noé no podía explicar por completo lo que sentía, pero estaba seguro de una cosa: su vida y la vida de aquellos a su alrededor nunca volverían a ser iguales. Ya no era solo el niño que hablaba con animales, ahora era alguien con una misión clara. Y aunque su destino estaba lleno de incertidumbre, sabía que cada paso lo acercaba más a su verdadero propósito. Emma y Juan se abrazaron a su hijo una vez más, sabiendo que, aunque el futuro era incierto, Noé estaba destinado a hacer algo extraordinario. La conexión con los animales que había desarrollado, su capacidad para comprender y escuchar, no era algo que pudiera ser explicado fácilmente, pero era real. Y lo más importante, él sabía que no estaba solo en este viaje. Te amamos, Noé, dijo Emma, besando su frente. No lo olvides, mamá, no estoy solo. Ustedes siempre estarán conmigo, respondió Noé con una sonrisa tranquila en su rostro, una sonrisa llena de sabiduría y confianza. La familia se quedó allí, bajo el cielo que lentamente se despejaba, mientras la figura de Noé se alejaba, caminando con una firmeza que no podía ser ignorada. Aunque su camino estaba lleno de preguntas sin respuesta, había algo que era inquebrantable: el propósito que llevaba en su corazón. El niño que había sido tocado por algo más grande que él, el niño que podía escuchar a los animales y ahora también a las personas, se adentró en el mundo con la certeza de que cada vida que tocara, cada ser que encontrara, sería parte de su misión. No era solo un niño especial, era un niño con un destino que lo había elegido, y él lo aceptaba sin dudarlo. Mientras caminaba en la distancia, Emma y Juan lo observaban en silencio, sabiendo que sus corazones estarían siempre con él. Aunque su hijo se estaba alejando, de alguna manera, Noé siempre los llevaría con él. Y ellos, aunque no comprendieran todo lo que ocurría, sabían que su hijo estaba destinado a marcar una diferencia en el mundo. La historia de Noé había comenzado como un simple niño que se comunicaba con los animales, pero ahora, al final de ese día, su destino era mucho más grande, y el viaje de su vida, tan extraordinario como él mismo, apenas había comenzado. Hoy hemos compartido con ustedes la increíble historia de Noé, un niño cuya conexión con los animales no solo le permitió ayudar a un perro herido, sino que también lo llevó a convertirse en alguien que escuchaba el sufrimiento humano. Desde el principio, Noé mostró una capacidad única para comunicarse con los animales, y más allá de eso, para percibir las necesidades de las personas. Lo que comenzó como un simple instinto de compasión se convirtió rápidamente en una misión mucho más grande: sanar, ayudar y guiar a aquellos que más lo necesitaban. Desde su primer encuentro con Bobby, el perro de rescate, Noé comenzó a comprender que su propósito no era solo aliviar el dolor de los animales, sino también hacer una diferencia en la vida de los seres humanos. Su historia nos demuestra que, cuando uno tiene una misión clara en la vida, el destino mismo se encarga de guiarlo
hacia donde debe estar. Noé, con su pureza y determinación, caminó hacia su destino sin dudarlo, con la certeza de que cada paso lo acercaba más a su misión. A lo largo de este video, fuimos testigos de cómo Noé se adentraba en situaciones de vida o muerte, como la del hombre atrapado en el callejón, y lo hacía con la tranquilidad de un sabio, demostrando que la verdadera fuerza no siempre se mide en tamaño, sino en la capacidad de escuchar y actuar con el corazón. Su habilidad para calmar a los seres vivos, sean animales o personas, nos muestra la importancia de la empatía y la conexión que a veces es más poderosa que cualquier otra habilidad que podamos tener. A través de su historia, hemos aprendido mucho sobre la importancia de estar atentos a las señales que nos rodean. Los animales, la naturaleza y las personas tienen mucho que enseñarnos, si solo nos detenemos a escuchar. Noé es la prueba viviente de que, a veces, un niño puede hacer lo que muchos adultos no son capaces de hacer: ver más allá de lo evidente, conectar con el corazón de los demás y cambiar el curso de una vida. Ahora, para todos ustedes que han acompañado este viaje con Noé, queremos invitarles a seguir explorando más historias conmovedoras como esta. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos Peludos, darle like al video y, lo más importante, dejarnos un comentario sobre lo que más te impactó de la historia de Noé. Queremos saber qué opinas, qué piensas sobre la conexión de Noé con los animales y cómo crees que podemos seguir ayudando a los demás. Tu comentario es muy importante para nosotros. Además, si deseas apoyar nuestro trabajo para seguir creando más videos como este, te invitamos a usar el Super Thanks. Esta es una forma de hacer una pequeña donación que nos permitirá cubrir los costos de producción y seguir trayendo más contenido todos los días. Tu contribución no solo nos ayuda a mejorar el canal, sino que también nos da la oportunidad de continuar contando historias que inspiran y conmueven a todos. Cada aporte, por pequeño que sea, hace una gran diferencia. Sabemos que hay muchas maneras de apoyar a un canal como el nuestro, y tu ayuda, ya sea con un comentario, un like o una donación, hace que podamos seguir adelante con nuestro sueño de ofrecer contenido único y de calidad. Así que no dudes en hacerlo. Si te has quedado con ganas de más, no olvides revisar otros videos de Cuentos Peludos. Tenemos muchas historias más, llenas de emoción, ternura y enseñanzas sobre la conexión entre los seres humanos y los animales. Si te gustó este video, probablemente disfrutarás de todos los demás que tenemos preparados para ti. Antes de finalizar, queremos agradecerte enormemente por estar con nosotros, por ser parte de esta comunidad que sigue creciendo. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando más contenido. Estamos comprometidos a brindarte historias que no solo te hagan pensar, sino que también te emocionen y te toquen el corazón, como la historia de Noé. Entonces, suscríbete ahora a Cuentos Peludos. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Y deja tu comentario para contarnos qué piensas de todo lo que hemos compartido hoy. Recuerda que este canal depende de tu apoyo, y cada comentario, cada me gusta y cada pequeña donación nos ayuda a seguir adelante. Gracias por ser parte de Cuentos Peludos. Juntos podemos hacer de este espacio un lugar donde las historias emocionantes, conmovedoras y llenas de lecciones importantes sigan creciendo y tocando corazones. Nos vemos en el próximo video y que tengas un día lleno de buena energía y mucho amor. No olvides comentar, suscribirte y apoyar con el Super Thanks. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles.